Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Mejía, soy el gerente comercial de la organización. Estoy encantado de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, que conozcan un poco más de nuestra organización con mi socio, una persona admirable. Entonces esperamos nos puedan acompañar. Hola, hola, Alejandro Bedoya los saluda. Preparados para este espacio, que conozcan un poco más de nosotros, de nuestra empresa, de cómo nacimos. Pues vamos allá. ¿Cómo nos conocimos? A este parcero lo conocí en segundo, tercer semestre en la universidad, en Pereira. Nosotros somos de Pereira. Yo entré primero que Alejandro a la universidad, entré creo en el año 2009 y me atrasé un tiempo y Alejandro me alcanzó y ahí empezamos a compartir, empezamos a estudiar, a salir. Realmente pues teníamos personalidades parecidas dentro de tanta diferencia que hay. Solíamos estar pues como en un área de ingeniería física, que fue nuestra carrera, donde había un espacio donde la gente se sentaba, conversaba, charlaba y pues ahí empezó a fluir mucho las cosas, empezamos a salir, a compartir, a estar mucho tiempo juntos y pues nos volvimos muy buenos amigos. Pero realmente nos vimos fue en un laboratorio de electrónica digital. Laboratorio, uff, Esa fue la primera vez donde como que interactuamos de una manera bien, en tiempo, en calidad, porque el resto, pues uno se ve con los compañeros de la carrera, pero justo en ese laboratorio fue donde nos tocó como en puestos al frente, cada uno armando pues su proyecto, sus circuitos y a veces cuando uno arma un circuito electrónico es una pieza tan pequeñita que son parejas, pero a la final uno solo es el que lo termina armando. Entonces, pues mientras mi compañerita lo armaba, yo me quedaba esperando y lo mismo con él, entonces empezamos a hablar, a charlar, a recochar y ahí fue donde empezamos como que afianzamos bien la relación. O sea que usted dice que nosotros no hacíamos nada en la materia, Usted no básicamente. hacía nada y yo le ayudaba. Usted me ayudó a no hacer nada, más o menos. ¿Cómo nace este proyecto? A ver, nosotros somos ingenieros físicos de profesión y en la carrera vimos metrología, como creo en el sexto semestre. Una materia que nos gustó bastante porque nos volvió un poco más prácticos. Y en ese entonces el profesor de la materia nos llevó a una práctica acá a Medellín, a un hospital, a hacer una práctica en metrología biomédica. Y nos gustó cómo se veían las cosas, cómo se movían, nos vimos como oportunidades. Pues realmente todavía estamos muy niños, entonces vimos como una oportunidad. Empezamos a venir a Medellín a otras prácticas, a metrología, calibración de equipos. Conocimos a una persona que nos ayudó mucho en esta experiencia de montar empresa, pero desde la parte técnica. Y nos empezamos a enamorar de eso y vimos una posibilidad de hacerlo en realidad. ¿Vos qué opinas? Pues que te saltaste todo, weón. ¿Por Comencé qué? por el final. Porque sí, somos ingenieros físicos, hicimos esa práctica acá en Medellín, pero te saltaste que construimos casi por un año completo la tesis. Ah, es muy Entonces, importante. vimos trabajo de grado uno, trabajo de grado 2, y Mateo y yo tuvimos mucha afinidad por la metrología. Yo creo que porque es la única materia dentro de toda la carrera que nos llevaba a esa parte práctica de la física de una manera, digamos, muy inmediata y muy de cara a la industria, que era algo que de pronto en una carrera tan teórica no teníamos como esa cercanía con la industria. Entonces, al haber hecho esa práctica acá en Medellín y luego haber hecho las prácticas con la universidad en la que nos formamos, dijimos trabajo de grado, metrología, porque el profesor también nos incentivó mucho, muchachos, acá hay mucha oportunidad, hay muy pocos laboratorios, el mercado no está atendido y nosotros dijimos, ve, nos gusta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por un año completo, como les decía, redactamos nuestra tesis fue un plan de negocios para implementar un laboratorio de calibración. Entonces ahí Mateo y yo, fue nuestra primera, entre comillas, experiencia comercial, fue toque puertas para poder hacer las encuestas que validaran ese plan Es que de, toqué puertas del descarado. Nunca he ido a las encuestas, me tocó ir a mí solo. Toqué puertas yo solo haciendo encuestas, pero sí, en definitiva fue pues un plan de ah, negocios, una tesis, y esa tesis se dio este negocio, lo hicimos realidad y hoy, 10 años después, estamos aquí. bueno, ¿cómo estructuramos la compañía?
Primero recordar, sé que ha sido repetitivo en lo que llamamos, pero somos ingenieros físicos, no somos ingenieros industriales ni administradores de empresas. Entonces, ¿qué dijimos? Después de que presentamos la tesis y tuvimos, los jurados nos dieron una calificación de sobresaliente del trabajo de grado, dijimos, hey, vamos a hacerlo. Eso fue como el impulso que dijimos, porque inicialmente cuando lo creamos dijimos, esto es una tesis para graduarnos y ya. Pero cuando tuvimos esa calificación de los evaluadores de la tesis, que era gente muy top, una persona en finanzas, una persona En en metrología. metrología y otro que era muy teso, que tenía empresa de metrología, tuvimos tres evaluadores, y tener esa calificación fue como el embrión de decir, hey, esto tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo realidad. Entonces, sí, ya teníamos el estudio de mercado que era la misma tesis, fuimos a tocar a la puerta de las familias, de cómo nos podían apoyar y pues recibimos pues como el apoyo de ellos, tanto Mateo como yo, de manera casi que inmediata, porque veían pues lo conectados que estábamos en el proyecto, pero aquí se derivó las situaciones y dónde lo montamos. Nosotros de Pereira, para nadie es secreto que Pereira pues, es una ciudad y es una región muy prometedora, pero en nuestro desconocimiento del mercado, la metrología era más para zonas o regiones donde hubiesen procesos de producción más grandes, ¿sí? Porque en Pereira hay muchas empresas, pero muchas de lo que a nosotros nos interesaba son empresas de distribución. Entonces lo fabrican en X ciudad y en Pereira llega un punto de distribución. Y allí, en nuestra ignorancia del negocio, decíamos, aquí no hay metrología, o sea, sí hay, pero muy poca. Entonces empezamos la curiosidad, ¿dónde lo montamos? ¿En Bogotá, en Medellín o en Cali? Bogotá no teníamos tantas personas cercanas a nuestro entorno, igual que Cali, y en Medellín, como lo decía ahorita Mateo, fue donde nos vinimos a la práctica, donde nos formamos en metrología propiamente. Mateo tenía varios familiares acá en Medellín, yo tenía varios amigos acá en Medellín, entonces dijimos, el terreno abonado está en Medellín, y pues que era relativamente todas las ciudades la más cercana a Pereira, entonces dijimos, hey, vamos a montarlo, pero ¿cómo? Para completar la pregunta de cómo lo estructuramos, pues éramos muy niños, teníamos 22 años, 22, 23 años. Llegamos aquí a vivir a esta ciudad que realmente pues, no me arrepiento de nada, me encanta vivir aquí. Y delegamos funciones. Alejandro, usted técnicamente puede ser mejor que yo y yo comercialmente puedo ser mejor que usted. Entonces encárguese usted del operativo, yo me encargo de lo comercial, que hoy sigue siendo muy así. Él empezó a documentar plantillas, certificados de calibración, a leerse las normas, a estructurar, y yo cogí una base de datos que me compartieron de unos 200 contactos y todos los días llame para conseguir clientes. Entonces fue así, él muy operativo, yo muy comercial, salía un servicio, una calibración, los dos nos cambiábamos y a prestar el servicio. Hacíamos de todo, así lo estructuramos, así partimos tareas y la empresa comenzó a rodar. Sí, pero te saltaste El una saltarín, parte, soy el una parte saltarín. vital que es cómo empezamos en un apartamento. Empezamos los dos de Medellín, nunca habíamos vivido en otra parte diferente a Pereira. Nos vinimos para Medellín, llegamos a un apartamento de 3 habitaciones. Una habitación para él, otra habitación para mí y otra habitación, implementamos el laboratorio, donde increíblemente pues, tenía su aire acondicionado, tenía todos sus equipamientos de una manera muy organizada y donde literal solamente entrábamos él y mi persona. Entonces, como que aunque empezamos de una manera, por decirlo que muy... Pues muy a lo que es una gente sin recursos, sin estructura, un apartamento donde vivíamos, compartíamos y era la empresa, era muy poco, no sé si llamarlo profesional, porque siempre fuimos muy profesionales, o sea, Sí, eso te iba a decir, como que fuimos muy profesionales a pesar de las instancias en las que sí, y de la estábamos, pues. etapa, siempre fuimos muy claros en que la calidad no se discute. Pues sí, y cuando hablas de eso, yo tengo unos recuerdos, yo no sé, a mí me cuesta dormir sin pensar, yo siempre me acuesto pensando. Y no sé por qué me pasa mucho que tengo esos recuerdos de cuando llegamos a vivir, cuando todo comenzó, cuando ese primer momento, hasta me acuerdo lo que almorzamos el primer día que llegamos al apartamento que lo Estamos ocupamos. bueno, Frisbee. frisbee Frisbee. que no nos adora, güey. Frisbee que lo amamos desde el día uno y él nos ama.
Y esos momentos yo creo que quedarán tatuados para toda la vida. Yo recuerdo que llegamos en el trasteo como a las 4 de la mañana y que no podíamos, que nos tocaba esperar hasta las 8 de la mañana para empezar a bajar los corotos. Nosotros, ¿qué hacemos acá? Tocó esperar, dormir ahí en el camión un A dormir en ratico, el camión. cositas que han pasado, pero no, pero yo pienso que todo fue como dentro de lo muy sano, ¿no? O sea, pero y cuando empezaron a llegar los patrones. Uf, Me acuerdo que el primer patrón que nos llegó fue un nivel de precisión, un marco así, uf. y fue el primer patrón que tuvimos que devolver porque no cumplía con las tolerancias del proceso. Lo mandamos a calibrar. Ya, ¿qué calibración? No pasó calibración. ¿Y usted cómo ajusta ese nivel? No habría forma y era un equipo nuevo. Coja, mándelo al proveedor que se los compramos, devuélvalo. Como ese primer gran logro, pero esa primera gran frustración, como esto nuevo lo va a tener que devolver. Y cosas que incluso venían desde de otros países, porque importamos un patrón, creo que fue los patrones de dimensional que los traímos de Alemania. Los bloques Los bloques Mitutoyo. dimensional Mitutoyo los traímos de Alemania. Entonces nosotros sin experiencia hacer una importación, un tío mío que pues, lo amamos con el alma y lo queremos mucho porque nos ayudó demasiado en el proceso, hasta nos ayudó con esa importación porque nosotros ni teníamos idea de cómo se hacía. Otro tío mío nos ayudó con nombre, logo, imagen, una primita, con la creación del logo. O sea, fueron tantas cosas que pasaron en tan poco tiempo. Llegar a ese momento de como, bueno, ya tenemos todo, tenemos una imagen, tenemos equipos, tenemos todo, ahora sí accionar. Y era una vivencia entre una nueva experiencia, llegar a una ciudad como Medellín, no siendo de Pereira, y aparte trabajar, llegar a querernos comer el mundo. Yo creo que eso jamás lo voy a olvidar, son recuerdos que tengo tatuados en mi alma, en mi corazón, hasta el último día de la vida. Viviendo juntos fueron como, ¿qué? 6 años, 7 años. Vivimos juntos casi 7 años y Ese proceso de vivir juntos fue, yo creo que inédito porque no era solo el vivir juntos, sino como te lo decíamos, vivimos y trabajamos juntos. Entonces, hasta la época de pandemia sí convenció que eso nunca había pasado, de que tú convieras con una persona literal 24/7 porque lo hacíamos todos juntos dentro de la ignorancia del negocio, para todos nos íbamos. Ya, había que hacer una venta, íbamos los dos juntos. Había que hacer una calibración, nos íbamos los dos juntos. Había que pagar algo en el banco, nos íbamos los dos juntos. Que vamos a tomar una polita el fin de semana, los dos juntos. Entonces fue un proceso de, yo creo que a pesar de pasar tanto tiempo juntos y convivir tanto tiempo juntos, con el tiempo le aprendimos mucho a darle manejo. Yo no recuerdo discusiones que se hayan traslapado. No sé si vos, como que del tema de la convivencia se haya traslapado al trabajo, el trabajo a la convivencia, o sea, como que siempre supimos separar muy bien, o sea, o siempre, vos tenés un panorama diferente. no, no, yo creo que nosotros hemos sido personas muy profesionales en saber que el negocio es el negocio y que nuestra amistad está por encima de todo. Pero pues momentos difíciles, todos los que uno quiera. O sea, uno convivir en un espacio tan pequeño y trabajar y tomar decisiones y compartir todo, pues hay momentos en que uno ya, uff, no, o sea, no doy más, me quiero encerrar, quiero estar solo, no lo quiero ver, pero pues todo se quedaba ahí. El otro día nos levantamos porque sabíamos que había algo más grande que era el proyecto. Ahí hay muchas anécdotas, hay demasiadas anécdotas. La casa de nosotros era como la casa de encuentro de todos los amigos. Entonces jugábamos play toda la noche. Al otro día nos levantamos a trabajar. Eso sí, no faltábamos, así éramos trasnochados. No sé, casi fiestas casi no hacíamos, pero bueno, sí entramos de pronto amiguitas ahí para compartir un rato. No, eso era difícil. Para mí fue muy retador. Para mí fue muy retador, pero también fue muy bonito, ¿cierto? Fue chévere. Pues, haber vivido tantos años con Alejandro me enseñó muchas cosas. Fue un momento hermoso, difícil también, porque yo no voy a negar que para mí fue retador. Y al inicio siempre terminamos hablando de trabajo. Así fue un sábado, estábamos, no sé, en algún bar tomando algo y decíamos, ¿y eso por qué no lo podemos hacer de esta manera? Y siempre terminábamos hablando de trabajo, de trabajo, de trabajo. O sea, en un buen sentido, pero como siempre buscando crecer más, cómo abarcar más, como con esa hambre que tiene un nuevo empresario, ¿no? Trabajamos casi que
todo el día, porque como Leandro dice, no paramos de pensar, de pensar, de pensar, pero esos momentos de ese apartamento aquí tengo también tantos recuerdos. Yo me acuerdo cuando tuvimos el primer trabajador, que ese primer trabajador, imagínense, el primer trabajador vivió con nosotros en ese apartamento. Entonces, estamos en una encrucijada de cómo crecer, qué hacemos para crecer, y si no tenemos la plata para pagarle a alguien. Yo en un viaje a Pereira me encontré a un amigo, y él me dijo, oye, deme trabajo. Yo no, pues todavía no tenemos para contratar gente. Y yo me acuerdo que uno de los puntos de encuentro era la pieza de Alejandro, porque la pieza de Alejandro era la pieza principal, que la perdí con una moneda de 1.000 pesos al aire, que mi papá la tiró y dijo, cara, o sea, yo ya decidan, la tiro y perdí, me tocó el cuarto secundario. Entonces en el cuarto de Alejandro solíamos tener las reuniones, ahí hablábamos, y ese día como, no, necesitamos a alguien, necesitamos contratar a una persona, y nos pide dónde la vamos a sacar. Yo le dije, fulano de tal está buscando trabajo. Yo tengo un colchón debajo de la cama, que es el colchón que yo creo que tenía como de los 4 años, que me lo trae para las visitas. Yo le dije, desocupemos la otra habitación, saquemos la empresa para la sala y le proponemos a esta persona que le pagamos con vivienda y con comida. Y miramos cómo nos reventamos otro poquito más, y ahí le ajustamos el salario. Y Alejandro como, no, un ingeniero, un profesional, ¿cómo va a aceptar eso? Y yo le dije, yo me encargo de eso, yo me encargo de que eso suceda. Hablé con él, me dijo sí, increíblemente, por un colchón, comida y un poquito de pago se vino. Y yo me sentaba con esa persona que también la admiro mucho. Nos sentábamos en el balcón a decir, "Uf, algún día", porque tenía una vista muy buena, y algún día esto tendrá que cambiar. Cuando tengamos plata para salir, cuando tengamos plata para salir a tomarnos así sea una cerveza, porque claro, cuando llegamos habían recursos de ese plante inicial, pero esa plata se fue acabando, entonces ya uno no salía tanto, ya había menos plata, y era solo soñar, 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 y creo que todo lo que hemos soñado lo hemos vivido. Entonces también es una invitación a que la gente no pare de soñar, porque cuando uno sueña, eso se hace realidad, porque eso es manifestación total. Y empezando, me acuerdo una de las primeras discusiones, por ponerle algún nombre, era el horario de trabajo. Entonces, a mí me dicen mucho como, que yo quiero ser mi propio jefe, que chimbo ustedes que pueden manejar su horario. Y el tema es que uno como emprendedor o empresario, uno no tiene un jefe, uno tiene cientos de jefes porque cada cliente es un jefe de uno, cada cliente tiene unos requerimientos de uno. Entonces, esa primera discusión era Mateo, donde nos decía, tenemos que poner un horario de trabajo. Entonces, hey, un horario de trabajo en tu casa, tú recién emprendiendo en esa misión, en una ciudad nueva, Medellín, horario de trabajo, como que, hey, y somos un poquito diferentes en eso. Yo soy un poco más nocturno, él es un poco más madrugador, entonces esa fue como nuestra primera discusión, como, hey, si yo soy más productivo en la noche, ¿para qué me vas a poner un horario de trabajo? Pero es que era muy descarado, ponía la alarma desde las 4 de la mañana y no la escuchaba, y yo escucho las cosas así. Entonces la alarma desde las 4 de la mañana sonando, y se levantaba a las 9 de la mañana, y yo desde las 7 de la mañana trabajando, y yo era así, pero ese fulano, ¿por qué no se levantaba, hombre? Eso fue también, o sea, yo creo que cada cosa fue un reto, pero lo supimos manejar, y siempre como, bueno, listo, trabaje usted de noche. Siempre digo, yo digo que Alejandro tiene como resistencia ilimitada, o sea, como que no se cansa. Yo sí soy de límites, o sea, yo me pongo un límite, freno, y al otro día estoy cargado para volver a empezar. Alejandro tiene un funcionamiento totalmente diferente, y pues bueno, ser diferente nos ha tenido aquí también. Sociedades, digo que es la manera en que uno consigue las cosas, busca no solo sociedades de este tipo como la que nosotros tenemos, sino sociedades de alianzas, de ir a buscar otras personas que le apoyen. Es retador, porque hay más una sociedad de dos donde es 50% y 50%, y muchas veces las decisiones se ven confrontadas entre el sí y el no, pero digo que es una manera de uno salir adelante. Solo es más difícil, el esfuerzo tendría que multiplicarse, el conocimiento, las perspectivas. A mí realmente yo agradezco la sociedad que tengo con Alejandro, la valoro mucho, estoy convencido que él va a ser mi socio hasta el último día en que yo esté en la tierra, en este o en muchos negocios, pues, porque me he entendido con él muy bien, pues, porque somos muy serios, compartimos mucho profesionalismo, mucha ética, mucha responsabilidad. Es retador, pero digo, para mí es una manera muy viable de salir adelante. La clave yo siento que es
que todos estamos remando hacia el mismo lado. Hoy estamos en el año 10, 11 10. y hay socios que desde el mes uno están queriendo la ganancia. Están queriendo la retribución, es que mi parte ya porque X y es otra cosa. Y Mateo y yo nos hemos entendido mucho es que todo lo que ha generado la empresa en estos 10 años, todo, absolutamente todo se ha reinvertido. Entonces, cuando tú te encuentras un socio que está vibrando en lo mismo y ni siquiera nunca hubo un debate de eso, o sea, desde el día cero estamos claros y estamos en la sintonía de queremos una empresa más grande, queremos algo más, esto todavía no es lo que queremos y seguimos y seguimos y seguimos trabajando por ello. Entonces, esa sinergia, aunque no sea pactada, encontrar otro socio es vital, que estén vibrando en lo mismo. Y muchas veces en las discusiones que tenemos, nunca, o al menos yo nunca me lo tomo personal, de decir, pero es que este, ¿por qué me dice que no? Sino es entender de que cada uno quiere, y eso siempre ha sido, digamos, clave para mantener nuestra relación de una manera muy sana, que es, él no me debate por un tema personal, sino que él me debate porque él está convencido que lo mejor para la empresa es que sea azul. Y yo estoy convencido que lo mejor para la empresa es que sea rojo. Entonces, cuando tú tienes dos, no hay un tercero que rompa el desempate, pero vos tenés claro que el otro está convencido porque es lo mejor para la empresa y no por un bien personal, pues nunca te vas a tomar esa discusión personal, por más densas y largas que puedan ser esas reuniones, ¿no? O sea, yo creo que, y siempre nos lo dicen, Alejandro y yo somos personas muy diferentes, pero en el fondo somos personas que tenemos propósitos muy similares y que tenemos una estructura muy parecida y es que no hay nada que esté por encima de la empresa, no hay nada que esté por encima de nuestro bienestar y eso siempre ha primado. Pues, aun siendo diferentes, tenemos una visión compartida de la organización. Y un tema muy importante, Teo, que es, se prima la condición actual. Que uno dice, o sea, ninguno, por más que yo esté convencido que no es así, si ya hay una condición actual de que la respuesta es sí, primará este sí hasta que los dos nos pongamos de acuerdo. O si hay un no, primará el no hasta que los dos nos pongamos de acuerdo. Entonces eso es como respetar la palabra y respetar la decisión que en algún momento los dos tomamos. Por más que uno de los dos no haya estado muy de acuerdo en esa decisión, la tomamos como equipo y la mantenemos como equipo. Y la cambiamos como equipo. Discusiones muchas, memorables también. Hoy convivimos muy bien, hoy digo que todo es mucho más fácil que antes, ¿cierto? Antes éramos de pronto más impulsivos, más niños. Entonces, Alejandro, por ejemplo, tenía una manía de que cuando él estaba en una discusión y no lo hacía mal, él siempre manoteaba de ¡ah! Y le pegaba muy duro a las cosas. Entonces nosotros salíamos a discutir en la sala de reuniones y las discusiones de nosotros eran densas, eran pesadas porque pues se podían tornar muy largas, pero ya nunca de pensar de golpear ni nada, no. Y por algún motivo golpeaba y uno veía que la gente era como, uy, estos dos se van a matar, pero nunca pasaba claramente, o sea, siempre terminamos de, bueno, no, listo, si no logramos decir, mañana lo finalizamos o después hablamos del tema, pero discusiones demasiadas. Entonces yo siempre digo que Alejandro es como indestructible, o sea, como que es tan duro en todo lo que es él, que Alejandro no se agobia por una discusión, él puede estar horas y horas y horas y horas en una discusión y para él es normal, yo soy muy diferente. Yo llego a un punto como que, uff, no, me exploté, gracias, paremos aquí y mañana hablamos. Pero, pero discusiones que Pero, nos hayan llevado al límite de estar de pronto a golpes o cosas así, siento pero que nunca vos, pasó. bueno, la gente muchas veces nos decía que peleábamos mucho. Yo siento que pelear, pues digamos con debate, no recuerdo. O sea, discusiones un poquito más aireadas, discusiones un poquitico más largas, expresiones que, por ejemplo, yo me expreso demasiado mal, yo manoteo, yo hablo, yo me cojo la cabeza, pero nunca más de ahí. Pero vos recordás de pronto alguna pelea, que vos digas, pelea, ese día Ante peleamos. ojos de la gente manteníamos peleando, ante ojos de nosotros, como siempre hemos estado tan claros de nuestra relación, no era una discusión, eran discusiones que sí de pronto se Que salían, cambiaban de tono, que se pues. subían de pronto un poquito más de tono, 2, 3 grados de volumen, pero llegar a pelear así que uno diga, no, yo no lo Este considero. hijo de tantas, no.
Bueno, yo admiro la persistencia de este tipo. Este huevón, no me acuerdo que uno de los clientes más duros, que es una carnicería en Pereira, nos compró por la persistencia de él. Has venido tantas veces acá que te va a comprar. Tiene una capacidad de persistir y su capacidad de comunicación y de relacionamiento para mí es algo demasiado volado. Tiene una capacidad de llegar a la gente, conectar a la gente, de transmitir sus mensajes. Tiene el don de la palabra y el don de la pertinencia. La pertinencia no es De la persistencia. La persistencia. persistencia y esa constancia me parece que es algo bestial. Su disciplina la destaco mucho. Yo a Alejandro admiro muchísimas cosas. Yo siempre he tenido como muy claro las fortalezas y debilidades de cada uno. Y yo siempre he pensado que Alejandro tiene una inteligencia, un nivel de inteligencia muy alto. Incluso desde la universidad yo le pedía copia a él en muchas cosas y se negaba incluso a darme copia. O una vez en un parcial me dio la respuesta errada y yo la copié y aún así gané el examen. Pero yo digo que Alejandro es una persona muy brillante y que tiene ideas más grandes de lo común. Es decir, si uno llega hasta aquí, la idea de Alejandro va 7 pisos más arriba. Entonces es una persona que tiene una capacidad de dar ideas muy voladas, muy grandes, que una persona del común no las ve. Entonces todos los días está como, uff, ¿qué hacemos de más? Y no solo de más, sino de más, porque son ideas muy grandes. Entonces la inteligencia y la capacidad de ver mucho más allá de lo que ve la gente cotidiana. ¿Qué no le gusta a uno del otro? Esa es muy buena pregunta, pero yo digo que de pronto lo que más me genera a mí sensaciones negativas es cuando él se quiere sentar en su palabra y él dice que no, él dice que es una persona muy abierta, pero yo por lo menos siento que hay momentos en que uno dice no hay manera de que él entienda la postura y entonces él, como él, yo digo que él es el indestructible, entonces él se puede quedar horas y horas y horas y horas y horas debatiendo sobre lo mismo. A mí me gusta hacer mucho más rápido, o sea, a mí me gusta que las cosas puedan ser ya. Entonces, de pronto esa parte. Creo que coincidimos. Creo que coincidimos. A mí siempre me han dicho que yo soy demasiado terco en la empresa, pero yo siento que los dos tenemos una postura muy... Que de pronto yo soy un poco más tosco en mis formas, en mi manera de comunicación también es más tosca, entonces muchas veces se puede percibir así, pero como vos tenés ese don de llegar a la gente y convencer tu chisnato de comercial, entonces muchas veces convences a la gente sin que la gente diga, este weón tan terco. Pero como yo sí tengo una postura un poquitico diferente. Que allá si me paro duro, Entonces, entonces no va a pasar eso. no porque la otra gente no, sino porque para mí convencerme de algo me tienes que dar argumentos. O sea, yo Pero no me paro en muchos. mi palabra porque sí. Cuando vos me puedes dar 20 argumentos, pero tus argumentos no cumplen con mis requerimientos, pero creo que coincidimos acá. Uf, es que hay muchos retos. Yo creo que cada año hay un reto diferente. O eso es como cíclico, no sé, hay como ciclos en los que uno llega y hay diferentes retos. O sea, por ejemplo, cuando esto era chiquito, el reto era conseguir clientes o tener plata. Todo era tan contado, todo era tan chiquito, todo era tan limitado que uno siempre estaba en ese reto de, bueno, ¿con qué pagamos hoy los servicios? ¿Con qué pagamos el arriendo? ¿Con qué pagamos? Entonces, habían retos en esa etapa, retos de conseguir clientes, retos de expansión. Yo digo que retos hay todos los días, pero así que de pronto que yo recuerde un reto fuerte, grande, uno de los retos grandes fue salir del apartamento. Ese fue uno de los retos grandes cuando nos pasamos a las oficinas donde hoy estamos. Para mí ese fue un reto grande, pues no había mucho dinero y fue como, si lo hacemos, crecemos, si no lo hacemos, seguimos siendo lo mismo y tomamos el riesgo de salirnos. Ese para mí fue uno. El del primer trabajador también fue un reto muy grande. ¿Vos qué te acordás así que haya sido retador? Yo pienso que, aunque puede ser cliché, pues pienso que la pandemia, aunque nos hizo crecer mucho en diferentes aspectos y nosotros
nunca tuvimos como la preocupación de que fuéramos a facturar o no, porque nuestros servicios son transversales. Trabajamos mucho con el sector salud, trabajamos mucho con el sector químico, con el sector alimentos, es de nuestros sectores a hoy más fuertes. Entonces sabíamos desde el momento uno que esas industrias no iban a parar. Yo creo que la misma empresa lo va llevando a uno y le va hablando, ¿cierto? Entonces, yo te cuento, por ejemplo, cómo fueron los primeros clientes que nosotros conseguimos. Había una base de datos en esa misión que yo tenía de estar llamando y llamando y llamando todos los días, pues empezaron a salir algunos clientes y la estrategia que nosotros utilizamos en ese entonces era los más grandes del mercado. A mí me decían, ¿y cuándo pueden venir? Yo, déjame, yo confirmo la agenda con la asesora interna para ver cómo estamos de disposición y poderte atender. Déjame, yo te remito con talento humano, espérate, paso con operación, y todo éramos nosotros, ¿cierto? Reflejando grandeza desde el día cero. En esas llamadas empezaron a salir reuniones y había una base de datos grande en el sector metalmecánico, alimentos, y empezamos a hacer mucho feeling con el sector alimentos. Era un sector que tenía muchas necesidades, mucha reglamentación, había muchos equipos relacionados a lo nuestro. Pero en ese entonces alimentos nos tocaba alimentos difíciles, duros, legumbrerías, carnicerías de barrio, clientes pequeños que demandaban trabajos perfectos con pocos recursos, es decir, pagaban poquito y exigían 5 veces más de lo que se esperaba por un servicio y nosotros en pro de conseguir clientes lo aceptamos y lo hacíamos. Yo tengo historias muy particulares de pronto esos clientes hostiles o difíciles que nos tocaban, donde salían hasta cucarachas cuando hacíamos mantenimiento de equipos, que era uno calibrando y estaba de pronto colgando chorizo, y era uno con un chorizo acá en la cara y poniendo la pesa, y yo he sido mucho de olores, a mí los olores me cuestan mucho. Yo con un chorizo que olía fuertísimo, aquí colgado en la cara, destapando una balanza, calibrándola, uf, ese sector fue muy duro, ese sector de carnicerías y legumbrerías fue muy hostil. Pero si eres que para mí el trabajo más hostil, estoy de acuerdo con vos, pero el trabajo más hostil fue una planta de beneficio en el eje cafetero que teníamos que calibrar una báscula porcina, donde pesan al cerdo ya para entrarlo al proceso de beneficio. Esa báscula está llena literal de mierda. Calibramos con unas pesas que cada pesa unas mancuernas de 50 kilos cada para hacer uno. el proceso de sustitución. La empresa ya tenían esas mancuernas y nos las facilitaban para nosotros hacer un chequeo rápido. Que había que jalar de un segundo piso. De un segundo piso. Este por lo menos es grande. Yo en ese tiempo era más flaquito aún. Yo con una pesa de 50 kilos bajándola así por una escalera para llegar hasta un corral lleno de mierda. Yo me creo que quedamos oliendo por ahí 8 días o 10 días seguidos a lo mismo. El carro lo lavamos 3 veces y seguía oliendo a mierda. Las botas, la ropa, todo tocó, yo creo que botarlo porque ese olor no se iba. Y era uno pegándole a esos marranos para que se corrieran. Eche para allá con una cosita que hacía como ruido con piedras para que se movieran los marranos. Uy, no, anécdotas tantas. Hace poquito me tocó abrir una cosa que tenía cucarachas y estaba como ese olor a cucaracha, que yo no sé si usted todavía lo tiene, el orín de cucarachas, y yo tengo ese olor a orina de cucarachas aquí. O sea, yo no olvido ese olor. ¿O te acordás la vez que estábamos haciendo un mantenimiento de una báscula y estábamos pegando con un cautín? A mí me tocaba, ustedes tenían el cable y yo pegando y nos pasaban las ratas ahí por el lado. ¡Bum, bum! Y nosotros, ¡ah! Y como todos lo hacíamos juntos, nosotros inventando, haciendo disque mantenimiento, porque en ese tiempo nos tocaba pegarnos del servicio que sabía que repare una báscula. Nosotros no teníamos ni idea de reparar una báscula, teníamos un kitcito de reparación, un cautín, soldando cables, y la gente nos veía como, que me acuerdo una vez en ese gremio hostil de las carnicerías, que los carniceros empezaron a cantar y es que ese gato no sirvió, ese gato no sirvió, porque llevamos horas intentando reparar un equipo. Es que abriendo esa historia es muy buena. Estábamos durmiendo 4 de la mañana y me timbra 4 de la mañana, un sábado. Un sábado a las 4 de la mañana me timbra a mí el celular a decirme, oíste, los equipos que nos hicieron mantenimiento anoche no funcionan y hoy es día de mercado y necesitamos que todas las básculas prendan.
A las 4 de la mañana yo tocando la puerta a alguien que normalmente no lo levanta ni un terremoto. Yo dándole duro, yo hice que nos tenemos que ir volados. 4:30 estábamos en donde el cliente, estuvimos pues hasta las 9 de la mañana. Nos tocó llamar, no fuimos capaces, nos tocó llamar a una persona que llegó, hizo esto, miró para arriba, miró para abajo, No, no fue tan así. Cambió básicamente. los Ah, bueno, tacos, sí. movió la balanza. O sea, ese fulano también se demoró como hora y media Se en demoró un buen darle al rato, chiste. pero luego hizo un análisis y cogió un toma, un cable de poder y lo pasó de un lado para otro y todo prendió. O sea, habíamos hecho el trabajo bien, pero habíamos conectado el tema, creo que era el internet, el modem del internet mal si no recuerdo, porque las balanzas no estaban comunicando, lo habíamos conectado a un toma que no tenía energía. Solo con hacer esto y ya aprendió. Pero de eso aprendimos mucho. Aprendí a conocer Medellín, me aprendí a conocer el centro, las plazas de arriba abajo, el gremio de hostiles, de gente que le toca, que es muy aguerrida, que realmente uno los admira mucho porque son trabajos duros, tesos. Y eso nos enseñó a tener tenacidad y hoy después de tantos años uno ver los clientes que tiene, bueno, aún seguimos teniendo clientes en el sector carnicerías, realmente son empresas muy buenas, muy admirables, de pronto ya a otro nivel diferente al que atendíamos antes, pero en el sector de alimentos creo que ha estado nuestro gran fuerte. Yo soy el gerente operativo. Dentro de la gerencia operativa se encarga mucho del proceso de calibración de los equipos de medición, apoyo en la parte operativa de la línea de formación, de todas las asesorías, consultorías, capacitaciones. Y en la parte de venta de equipos, más apoyo técnico a los asesores de conocimientos de equipos, de gestionar, digamos, X o Y tema, digamos, ya muy técnico. Pero paralelamente, yo también lidero todos los procesos, digamos, de alguna manera, creación de diferentes aspectos. Entonces, vamos a crear un programa, el PGM, que lo llamamos nosotros, el programa de gestión meteorológica dentro de una compañía. Entonces, ese programa lo estructuro y lo valido yo. El tema de relacionamiento, digamos, con los gremios, con diferentes agremiadores, sea de sector alimentos, como lo mencionaba Mateo, sea del sector de innovación, sea con universidades, todo ese tema, digamos, de relacionamiento, participación en congresos, en eventos para hacer match con diferentes aliados, también está dentro de mi rol. Y ser gerente y liderar el equipo y estar con todo el mundo. Yo creo que Alejandro tiene una, como lo decía antes, Alejandro tiene una capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven y esa capacidad de relacionamiento con los demás, pues, yo me relaciono muy bien, pero en espacios donde usted y yo estemos. A mí me cuesta salir a buscar personas, Alejandro eso lo hace muy bien. Entonces, pues como para completar lo que vos decís. Y desde mi parte, yo soy mucho más enfocado en una parte comercial administrativa. Entonces, estoy con todo el equipo comercial, en los proyectos de ventas, acompañando al equipo, capacitándolos, formándolos. Desde la parte administrativa estoy un poquito más pendiente del tema de los números, de los balances, cómo vamos, dónde está la plata, dónde están los resultados. Entonces, ahí hay un excelente complemento. Toda la parte creativa de diseño, innovación, de desarrollo y toda la parte administrativa y comercial. A nosotros no nos mata el poder. El poder es más fuerte cuando uno se une. Yo tengo un mensaje que para mí es muy claro y se lo repito todos los días al equipo, es el éxito es la suma de las personas que a uno lo rodean. Cuando él es exitoso y yo soy exitoso, la empresa es exitosa. Y hemos tenido ese mensaje muy claro. Entonces yo siento que nunca hemos peleado por quién manda, quién no, los dos. Y es más, en la organización no está esa estructura de poder. No hay un gerente, la gerencia somos los dos. Las decisiones las tomamos siempre los dos. Vamos a contratar a una nueva persona, los dos. Vamos a partir una nueva línea de negocio, los dos. Vamos a hacer esta movida estratégica del personal, los dos. Y hasta que los dos no estemos de acuerdo, no se da ese siguiente paso. Yo siento que a nosotros no nos costó delegar, pero hoy después de mucho tiempo fue un error que cometimos y es que le entregamos mucho tiempo a la parte operativa, que fue un error garrafal, que bueno, uno hoy con la experiencia y con el tiempo, yo digo fue un error garrafal.
4 años o menos años era difícil verlo. Y es que le dedicamos mucho tiempo a tareas que no son estratégicas y por el contrario son operativas, como por ejemplo estar uno desarrollando calibraciones o estar haciendo uno las visitas a los clientes por completo. Eso no te permite pensar en la estrategia y estar creciendo. Entonces el tiempo que daba para la estrategia era muy pequeño respecto a lo que invertíamos en el operativo. Entonces, considero que no tanto desde delegar, sino de que no pudimos ver esas oportunidades que nos estaba dando la vida de, bueno, ya es momento de que entreguen eso, y seguíamos muy metidos en lo operativo. Todo también depende de la economía, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, claro, uno desde el día uno quiere dedicarse a la estrategia, a la planeación, pero ¿y entonces quién calibra? Y si no tenemos quién calibra, entonces ¿cómo facturamos, no? Y muchas veces hay cosas que los procesos de selección, o pienso yo en las microempresas, en las pequeñas empresas, es un poco crítico, ¿no? Siempre se dice que una empresa no puede depender de una persona. Eso es muy bonito decirlo y seguramente en las empresas grandes o en las medianas puede funcionar muy bien, pero en una pequeña, una persona es clave para que esa función se desarrolle. Entonces, si mañana Pepito Pérez no está, ¿quién va a hacer la función de Pepito? Y que muchas veces ese Pepito no tiene un reemplazo para que lo pueda hacer de manera inmediata y en nuestra empresa a nadie le sobra tiempo. O sea, yo comparto total lo que dice Alejandro, todo es un proceso y todo es ligado al presupuesto que uno tenga de venga. Para poder salirnos de este operativo hay que traer más gente, pero siento que nos faltó asumir ese riesgo desde antes, porque pues, así pasó cuando trajimos el primer trabajador, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y de ahí para adelante. Siempre fue un riesgo de lo necesitamos y traerlo a involucrar recursos. Entonces sí, en parte comparto lo de él, pero también siento que nos faltó tomar ese riesgo antes. O sea, cuando lo tomamos, estuvimos ya pasados de tiempo. Sí, pero vos sabes que en Colombia esta situación de emprender no es tan trivial, ¿no? O sea, emprender uno dice es montar la empresa, abrir una empresa que se demora 2 horas. Cámara de Comercio de y cuenta bancaria y ya, pero no es tan así, porque está producción, está ventas, está calidad, está seguridad y salud en el trabajo, hay requisitos ambientales, requisitos financieros, requisitos contables. Entonces eso no es como emprenda y ya. Y cada una de las líneas, pues cada aspecto que te menciono son temas económicos. Entonces si usted va a tener un experto por cada línea. Pero nosotros sí fue Emprenda y ya, yo me acuerdo, o sea, porque Emprenda y tanto ya que el primer día que fuimos a prestar un servicio nos preguntaron, ¿y dónde está la seguridad social? ¿Qué es eso? Seguridad social, ¿y eso qué es? ¿O para qué se usa? Sí, claro, porque usted tiene que estar amparado por si le pasa. Seguridad social, no, Y ni los idea. elementos de protección Y, personal. y las botas de protección y el casco, ¿cómo así? Devuélvase porque nos rechazan ese día a buscar cómo sacamos la seguridad social. Entonces una empresa está llena de requisitos que uno día a día va descubriendo y dice, otro más, otro más. Como cuando llegaron todas las cosas de la DIAN, de pague aquí, ¿cómo así que uno tiene que pagar esa Que plata? facturación electrónica, que justo nosotros estuvimos en esa transición, que era, nos tocó la transición de facturación tradicional de papel a facturación electrónica. Vaya, busque un software, dele la capacitación a la persona del software, de cómo hacer el match. Yo me acuerdo que la primera vez que empezamos a facturar, que era papel, un amigo tenía una litografía y uno tenía que comprar como unos códigos de facturación y unas resoluciones y él nos entregó como unas plantillas ahí como, vea, esto les va a servir. Y yo cogí esa plantilla y la edité en Excel y eso era, imprimíamos en una impresora que teníamos, cambiamos el consecutivo manual, cambiamos todo manual y con eso nos fuimos yendo hasta que luego la pasamos a papel. Pero uno se va enfrentando a muchos retos que uno dice, ¿cómo así que de mi plata me toca sacar, de la plata que hemos trabajado para pagar este tipo que uno no contempla? Y de eso se va aprendiendo y van saliendo nuevas líneas que uno no ha contemplado, que hay que tener un departamento de calidad, que hay que tener uno de seguridad en el trabajo, que hay que tener recursos humanos, y eso demanda tiempo, y demanda recursos, y demanda que uno de pronto pierda la oportunidad de estar en lo estratégico por dedicarle tiempo a un sistema en general. No, algo totalmente diferente. Primero porque empezamos como un laboratorio de calibración, ese fue nuestro año cero. El año uno ya cambiamos drásticamente porque ya dejamos de ser un laboratorio y empezamos a ser una empresa con dos líneas de negocio, comercialización y distribución de equipos de medición y laboratorio de calibración. Y al año 3
incluimos la línea de formación, asesoría y consultoría. Entonces hoy pues el panorama cambió drásticamente porque antes nos veíamos como un laboratorio referente en la región y hoy ya somos mucho más que un laboratorio, somos una organización que tiene esas tres líneas de negocio. Importante, antes Pero, nos veíamos y soñábamos con ser un referente, hoy somos un referente. Eso también me parece que es importante. pero si tú piensas de cómo quisiéramos estar, yo pienso que nos falta, ¿verdad? Nos falta, o Sí, sea, hemos crecido siempre, demasiado, pues, nunca o sea, para. ha sido un cambio drástico ya tener un equipo de trabajo de varias personas, antes de estar solamente los dos, tener vehículos, tener equipos patrón, tener personas en diferentes ciudades, alianzas estratégicas con diferentes organizaciones que antes ni nos imaginábamos eso. O sea, ha sido un cambio brutal, pero siento que nos falta mucho por crecer y pues trabajamos todos los días por eso, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir metiéndole tiempo. También no estamos en el punto que deseamos estar, todavía faltan muchas cosas por cumplir. Y cómo lo visualizo, no, yo siento un proyecto, esto es un proyecto muy grande, esto va a ser una cosa que va a seguir de generación en generación. Esperamos pues que esto vaya a niveles inesperados, en donde se tengan muchas magnitudes acreditadas, distribuciones directas de marcas top a nivel mundial, líderes en formación, con cultura muy nosotros, con lo que es nuestra cultura de que el trabajador es lo más importante, de darle felicidad a la gente, ayudarla a crecer. Me sueño dándole alegría a los colaboradores, que crezcan, que materialicen sus sueños. Para mí realmente eso es lo más importante por encima de ese tema de dinero, es darle felicidad a todo ese ambiente, a todo ese ecosistema que nos rodea y darles estabilidad. O bueno, más que estabilidad hoy tienen, darles proyección y crecimiento. Yo creo que nosotros tenemos valores muy marcados y hay una cultura organizacional muy marcada en la que prima uno el respeto. Nosotros hemos respetado todo. Yo confío 100% en Alejandro. Es decir, yo me podría ir de viaje un año, que lo sueño, recorrer el mundo completo, y estoy seguro que en manos de él todo seguiría exactamente igual. Entonces, para mí el respeto y la confianza son pilares fundamentales de nuestra organización. Y algo con lo que yo sueño es que no dejemos de ser las personas que somos, humanos, preocuparnos por los demás. Para mí es uno de los sueños más grandes, es la gente. La gente, yo estoy en pro de la gente y Alejandro es igual. Yo creo, coincido contigo sobre el tema del respeto y la persistencia. Yo siento que nosotros, ese punto de persistencia, si a nosotros nos dicen no, y que vos en el aspecto comercial sabes que el no es la respuesta más común, siempre buscamos la forma de lograr un sí. Siempre le damos la vuelta, si no es de manera directa, buscamos por otros lados. Entonces pienso que ese tema de la persistencia y la disciplina que le inyectamos a todo lo que hacemos es algo parte propio de la esencia que caracteriza nuestra marca. Es muy difícil enfrascarlo en uno solo, ¿no? Porque cada paso es vital. Primero llegar a Medellín, una ciudad que no conocíamos, dos personas. Segundo, tener ese primer cliente. Uno dice, ese primer cliente es esa gran inyección que te motiva a decir, mantengámoslo, salir del apartamento, ¿sí? Estar en el apartamento y ir a buscar un local y empezar a rodar. O sea, cada cosita va sumando el logro de la acreditación, hacer todo ese proceso que fue demasiado largo, ¿sí? Porque nosotros no nos acreditamos porque sé que hay muchas empresas que lo hacen por un tema exclusivamente de negocio, ¿no? Nosotros fue algo demasiado orgánico, por eso desde el año uno no estaba esa condición, sino que fue como que fuimos estandarizando, robusteciendo procesos, haciendo cosas, al decir que, hey, mira, es que estamos trabajando de manera directa e indirecta en este proceso de la acreditación. Recibir acompañamientos, delegar actividades, contratar profesionales, pasar por
primera etapa de la revisión documental, luego la etapa uno, la etapa 2, la complementaria. Realmente ese proceso de acreditación fue un hito. También tengo por acá un evento que hicimos, que fue un evento internacional, que salió simplemente una estrategia de cómo llegar a este cliente que nos interesa tanto, y terminamos dándole la vuelta y terminamos por coincidencias armando un evento internacional de 34 ponentes con 1.500 inscritos, que para esta industria pienso que es una cifra realmente muy importante por un evento sin precedentes. Algo que me dice mucho a mí, no sé, Teo, si a vos también te lo mencionarán, es el mantenernos, ¿no? Porque la cifra, la tasa de mortalidad de un emprendimiento es el primer año, el segundo año, el tercer año, y mantenernos, y ya son 11 años, y pues que vamos con toda, y pasar tantas situaciones, que yo sé que ya hablamos de los retos, pero es un logro mantener tantas empresas, digamos, en pandemia que tuvieron que cerrar, y nosotros nos mantuvimos. Para mí fue un logro y un hito muy importante en pandemia, que es muchas empresas despidieron. La naturaleza de cualquier empresa era despedir, y nosotros fuimos a todo y dijimos, no se va nadie. Muchachos, sí tenemos que ser conscientes de que todos nos tenemos que apretar un poquitico, ajustemos un poquitico el salario, porque queremos que estemos todos, y valoro ahí mucho al equipo de trabajo, dijeron, yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo, nosotros los gerentes nos bajamos, todos nos bajamos, mantuvimos, y a los que 6 meses, 8 meses que ya se normalizó de pronto un poco el tema comercial de la empresa, otra vez volvimos a lo mismo. Entonces, mantener la gente cada año, incorporar nueva gente, trabajar con convicción con el ambiente laboral. Yo creo que, aunque como en todas las empresas hay retos, hay discusiones, hay peleas, hay situaciones que suben y bajan, pero yo siento que el ambiente laboral de nuestra compañía es algo por lo que nosotros trabajamos mucho, peleamos mucho, y siento que tenemos un equipo de trabajo que es retador, porque el promedio de edad son creo que 27 años, o sea, es un promedio de edad muy bajito, pero que nos llevamos todos muy bien y que seguimos trabajando. Entonces, siento que todos esos aspectos son diferentes logros que apuntan a diferentes aspectos. No sé, alguno que se me haya No, no, saltado, yo Teo. coincido con Ana, para resumirlo, es nuestro primer trabajador, salir de la casa, eventos de magnitudes a las que hemos llegado, eventos internacionales, tener un equipo de trabajo consolidado, sólido, mantenernos y estar acreditados. Yo creo que eso ha marcado la historia de esta empresa. Realmente agradecerle a Alejandro, aprovechar este momento para decirle que ha sido una persona fundamental en mi vida, en mi proceso, en todo lo que he hecho. Para mí es más que un amigo, es mi hermano. Mucha gente me dice, oíste, ¿y cómo es la relación de ustedes? Yo digo, él no es mi socio, es mi hermano. Eso ya es una hermandad. O sea, eso no se puede definir en otras palabras. Invitar a la gente a que, se los voy a decir de esta manera, pensamientos diferentes, sumado con estrategia y con enfoque, es la única manera de que se logren cosas realmente extraordinarias. Que uno sea capaz de salirse del molde, que sea capaz de llevarlo a la acción, que sea capaz de ejecutarlo y que tenga estrategia y conocimiento para que eso se pueda, digamos, realmente materializar. Para mí eso es fundamental en la vida. ¿Vos qué opinas? No, primero decirte que te quiero mucho, weón, te quiero mucho. Ese es mi hermanito. No, nada de esto sería real sin Mateo. Yo estoy convencido que es un logro en conjunto, la persistencia de los dos, el jalonar el uno al otro en algunas situaciones, y viceversa. Agradecerle a Mateo, agradecerle a todo mi equipo de trabajo, los que están ahora, los que han pasado. Todos han sido parte clave de ese aprendizaje tan grande, y que son lo que nos ha llevado a ser lo que hoy somos. Invitarlos a cualquier espacio de relacionamiento, de acompañamiento, desde aspectos de gerencia de empresas, emprendimiento, metrología, pues que obviamente es nuestro campo, mediciones, pues que tanto esos emprendedores como empresarios, como personas naturales, pues que vean que MB es más que simplemente prestar un servicio o suministrar un producto, que
que somos un equipo de trabajo que ha trabajado, pues que ha luchado mucho y que todo este conocimiento pues está a disposición de ustedes, que nos vean como un aliado más. Para cerrar de mi parte, no se me puede escapar invitar a todas las personas que hoy están soñando en querer hacer un proyecto, en desarrollarlo y tienen miedo. Es posible. Es posible, pero hay que ser ordenado, disciplinado, consciente, saber que esto no es de un día para otro, que eso no es como se lo vende a uno la gente de monta empresa y en 3 días o una semana o en un mes ya la va a estar rompiendo. Esto es de años. Agradecerle a mis papás, al papá Alejandro, a todos los que han pasado por la empresa que nos han enseñado, en especial al equipo que tenemos hoy, a las personas que nos han ayudado tanto, familiares, amigos, que siempre han estado ahí. Y aquí seguiremos dándola toda por este proyecto. Chao, gente. Los queremos.